Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Como todos los domingos estamos aquí en vivo y además estamos transmitiendo en Facebook. Le voy a dar la más cordial bienvenida a quienes son habituales del Pentágono: Gonzalo Mendieta, don Mario, don Francesco, ¿verdad? Aquí estamos. Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien estuvo varias veces ya en el Pentágono. Está con nosotros Pedro Portugal. Pedro, qué gusto. Buenas noches, el gusto es mío. Y está también con nosotros la periodista Claudia Soruco, quien ya ha estado varias veces en el Pentágono. Claudia, querida, gracias por venir. Mario, gracias. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Esa es la gran pregunta. Todo está girando alrededor de la política, está girando alrededor de miedos y certezas. Eso es lo que nos ha sugerido Francesco. Miedos. ¿Miedo a qué? Miedos. Hay diferentes miedos de diferentes sectores, digamos. En general, para poner un titular, el gobierno tiene miedo a perder. Y en segundo lugar, en no ganar en la primera vuelta, que es casi lo mismo. La oposición tiene miedo a perder en la primera vuelta. Y la gente tiene mucho más miedos que pueden condicionar su voto. ¿En qué sentido? Hay gente que tiene un empleo en la administración pública, tiene miedo que un cambio de gobierno pueda poner en riesgo su fuente de sustento, su empleo. Otros, en general, temen la inestabilidad social, que pueda haber resistencia a un gobierno que no sea el de Evo, de los dirigentes de los movimientos populares, que pueda haber ingobernabilidad, que tiene miedo a la realidad de lo que se viene desde el punto de vista de la economía, del fin de la bonanza, para decirlo, y que seguramente necesita ajuste. ¿Cómo, cuándo, en qué medida? ¿No? ¿Qué va a tocar? ¿Cuánto me va a tocar a mí? ¿Cuánto va a tocar al otro? Estos miedos condicionan, evidentemente, por quién voy a votar. Y de la misma manera, los miedos tanto del gobierno, de la oposición, condicionan una serie de acciones que están haciendo. Se han multiplicado las ofertas de parte del gobierno, ¿no? Las últimas han sido sobre la vivienda sin consultar a los bancos. Bueno, los bancos han dicho que ciertas cosas ya la hacen, no había que hacer, pero con siempre en la línea del clientelismo, ¿no? Buscar de amarrar a mi gestión algunas necesidades que tienen estos grupos. El miedo de parte de la oposición al desconocimiento de los resultados de las elecciones. Es decir, puedo hacer simplemente un punteo, podemos ver cuál es más importante, cuál es menos importante, pero que hay un miedo que se está creando, se está formando alrededor de las elecciones de aquí a 14 días, 15 días, ¿no? A esta hora ya sabremos el conteo rápido que habrá sucedido. Existe, este miedo existe, como existen ciertas certezas que podemos después silvanar. Yo recuerdo hace muchísimos años, se contaba una anécdota en pleno gobierno del doctor Víctor Pastensoro, gobierno de la revolución, 53, 54, y la crisis económica era terrible, que después tuvo que enfrentar a Hernán Siles Suazo, peor, ¿no? Pero dice que Pastensoro lo llamó a gato que fuma, que era Cuadros Quiroga, ¿no? Que era su ministro de Finanzas, y le dijo, ¿qué hacemos? Y Cuadros Quiroga le dijo, declarémosle la guerra a Estados Unidos. Nos gana y luego nos manda un plan Marshall. Dice, claro, en forma de chiste, que lo que le dijo el doctor Pastensoro a Cuadros, ¿y qué pasa si le ganamos la guerra a Estados Unidos? ¿Debe haber un miedo de algún chistoso a ganar la elección? Me imagino. ¿Y si ganamos la elección, más o menos? Que sí. Digamos, las probabilidades que gane uno de los candidatos que en las encuestas no pasa del 1 o 2% son realmente pequeñas. Pero, bueno, no creo que haya un miedo a ganar de parte de los dos principales frentes que hay. Todos tienen su equipo, tienen un programa de gobierno, tienen una hoja de ruta de cosas que tienen que hacer. Así que
No creo a ese nivel. El miedo es a perder, no es a ganar. ¿Quién le teme a la elección sería? La pregunta, ¿le tienes miedo a algo, Claudia? Bueno, antes, ligado a esto de los miedos, creo que en todo este camino que hemos tenido estas semanas electoral ha estado sin duda empañado el tema de la chiquitanía, ¿no? Que es un miedo para todos los bolivianos de que es un daño inminente a nuestro ecosistema. Y bueno, decirles que en los últimos minutos la Gobernación de Santa Cruz ha informado oficialmente que se han eliminado todos los incendios en la chiquitanía. Exactamente, la lluvia, gracias a la lluvia. En este momento hay 11 focos de calor que podrían activarse y estar en riesgo, sin embargo lo está monitoreando, pero ya no hay incendios en la chiquitanía. Esa es una buena noticia en el marco de todo lo que ha pasado, porque son más de 4 millones de hectáreas perdidas, ¿no? Y bueno, en esta línea de los miedos, yo creo que hay una incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre y se muestra claramente en los resultados de esta encuesta, justamente de Página 7. Y ligado a esto, yo creo que ya yendo a los medios de comunicación, parte fundamental de darle certeza a esos votantes que en este momento no saben por quién van a votar, están indecisos o definitivamente están frustrados por todo este proceso electoral, son los medios de comunicación, y en la campaña electoral están también el uso de estos medios de comunicación a partir de los spots publicitarios, ¿no? Y en estas semanas he estado viendo los spots que han manejado los partidos políticos. Y bueno, muchos decían, periodistas y analistas también, que es una campaña mediáticamente, en lo que se refiere a spots, muy aburrida, muy tediosa. Incluso da a entender que esos votantes que en este momento no saben y están en esta incertidumbre y no tienen la certeza clara de por quién votar, continúan en lo mismo porque no hay una identificación de los candidatos con ellos. Entonces, me voy más por el tema de la incertidumbre. Todavía permanece y no sé a este paso los candidatos rumbo a qué están yendo, porque tendrían que captar, de acuerdo a las encuestas de Página 7, 15% no sabe, nos responde, 11 nulos. Y este porcentaje tendría que ir en realidad en el marco de cómo van a manejar mediáticamente sus campañas, ¿no? Pedro. Sí, yo creo que hay que tener, si de algo hay que tener miedo, es del miedo, ¿no? Porque el miedo se lo puede utilizar como una especie de recurso para poder acumular fuerza y tratar de ganar al contrario. Y cada quien confía en que su miedo va a ser más efectivo que el del otro. Pero en una situación como Bolivia, donde hay cosas irresueltas, esto puede generar, digamos, problemas futuros para cualquiera que sea. O sea, se crea un fantasma y el fantasma puede empezar a tener vida propia. El tema este del reciente Cabildo de Santa Cruz da mucho que hablar, ¿no es cierto? Pero en el fondo está ese tema que se pensaba que se iba a superar, que es el problema de las regiones, no del regionalismo, ¿no? Sino de las regiones. Entonces, y lo de la región puede degenerar en regionalismo, y Santa Cruz no es la única región. O sea, tenemos un sur, tenemos la Amazonía, tenemos en Occidente mismo una diferencia entre sus diversos componentes, y bastaría pequeños desaciertos para que Bolivia vuelva a ser una cuestión ingobernable e inadministrable que no va a satisfacer a nadie. Entonces, lo satisfactorio sería que estas elecciones se las enfrenten sin miedo, es decir, con propuestas, con posibilidades. Sembrar miedos en un ambiente tan difícil y tan complejo como es el boliviano, corremos el riesgo de que digamos, vaya más allá del simple cálculo electoral político y represente una tarea peliaguda para cualquiera que pueda ganar las elecciones. En este, digamos, marco de incertidumbres, yo notaría 3 elementos de la semana. La pregunta de si el escenario peruano o el ecuatoriano están en nuestro futuro o siguen en nuestro pasado. Porque, digamos, son crisis que uno podría muy bien asemejar a lo que nos ha pasado y podría imaginar quizás que son posibilidades de futuro. El tema regional, los mensajes del presidente del Comité Cívico el otro día, del Día del Cabildo, nos llevan al escenario previo a 2008. ¿Cuán trozado está el ambiente regional también? Porque ahí en el Cabildo yo creo que se mostró una masa de gente que es el lenguaje que él más entiende, la gente en la calle. Pero ¿cuántos proyectos estaban en medio del Cabildo cruceño? Creo que es una pregunta diferente.
el propio presidente del comité cívico, además de agitar la bandera federal, que yo creo que tiene, digamos, capacidad de apelar a un público cruceño, quizás al público potosino, pero no más. Tampoco se jugó electoralmente, además de jugarse contra Evo, no se jugó por ninguna opción opositora. Y yo diría un tercer plano, que es esta discusión oposición, que hoy día estaba muy bien radiografiado en dos notas del periódico La Razón. Por un lado, un artículo del ministro Canelas, que reseñaba, a propósito del miedo, una cita del expresidente Mesa en Presidencia Sitiada, que decía que en el 2002 él, en el fondo de su corazón, tenía miedo a ganar. Y Canelas se pregunta si eso ocurre hoy con el expresidente Mesa. Y yo diría que la contracara de esa afirmación, que me pareció punzante de Canelas, estaba su propio artículo y la entrevista que le hacen al vicepresidente García Linera. Creo que es más notorio en la entrevista a García Linera, porque García Linera comienza diciendo que lo único que está en discusión es si van a tener los 2 tercios, pero acaba la entrevista diciendo que lo peor que podría pasarle al país sería un gobierno con un Congreso en contra. Entonces uno no sabe cuán descartado está ese escenario, si es que al inicio dice que el MAS está solo discutiendo la mayoría. Me pareció ver, incluso en la asimilación que hacía el ministro Canelas con PPK y los problemas parlamentarios que tuvo en el Perú, que el propio oficialismo da algunas señales de que el final todavía está abierto y que probablemente se discuta en los márgenes. Yo creo que ahí estamos. Ese miedo geográficamente lo has identificado con 2 países. Ecuador, con líos por el precio del petróleo, de la gasolina, etc. Subsidio. El Perú, por el problema que han tenido presidente y vicepresidente, pero Más te has Congreso. olvidado de otros miedos a los que podríamos llegar en algún momento. Argentina, con la hiperinflación y el poco manejo que ha hecho Macri, o Venezuela, que ya la situación... No eran esta semana, ¿No es cierto? digamos, ¿no? Ah, bueno, No eran esta semana ya habíamos sí. hablado de esto. Sí, sí. Pero sigue siendo miedo. Sí, ¿no? claro. Para hacia qué lugar geográficamente nos vamos. Así es. Hay miedos que vienen del espejo, ¿no?, de los países que nos rodean y que, curiosamente, algunos personeros del gobierno se afanan en alimentarlos. No por nada, ¿no? Hace la comparación Canelas, PPK con Mesa. Y la insinuación es que PPK tuvo que renunciar por problemas ligados al lavallato, a la trama, digamos, de corrupción del Brasil. Pero ahí hay una respuesta fácil, ¿no? Si podemos asimilar un futuro próximo posible con esa figura, mucho más podemos presentar a Evo como un similar de Fujimori. Miren Fujimori cómo ha terminado por hacerse reelegir ilegalmente mediante sentencia de un tribunal constitucional, tuvo que escapar del país, tuvo que volver preso, ser juzgado y seguir en la cárcel. Es decir, hay interés en hacer ciertas comparaciones que no deberían hacerse. Lo mismo hay interés en el tema de mostrar un futuro como si gana la oposición vamos a ser como Ecuador. Pero Ecuador justamente ganó el sucesor de Correa. Y gracias a cómo le dejó el país Correa, se ha visto obligado después de un tiempo a tener que hacer unos ajustes que eran, yo diría, necesario por una simple razón, que la economía ecuatoriana tiene poco juego de cintura, es una economía dolarizada 100%, no pueden imprimir billetes, pueden imprimir monedas de $1 o de 25 centavos, pero no pueden imprimir billetes, son los billetes, los dólares que le entran de la venta del petróleo y con eso tiene que gobernarse. Entonces, en estas condiciones, el problema de tener una deuda gigantesca lleva a que no hay la balanza de pagos y el déficit fiscal tiene que ser resuelto de alguna manera. Yo no sé si con medidas drásticas o con medidas graduales, este es el problema de siempre, pero hay que hacerlo. En Argentina también, ¿cuántos de los problemas actuales son herencia de un gobierno que tuvo una bonanza efímera? Y ahí van las similitudes, digamos, con Bolivia.
y que de una manera, digamos, no correcta, un poco timorada, dicen los liberales, de una manera antipopular, dicen los otros, ha llevado a una situación insostenible que depende mucho también de la idiosincrasia argentina frente al dólar y frente a esas variaciones. Entonces, hacer comparaciones así es lo mismo que hacer comparaciones con Venezuela, como si estuviéramos en las condiciones de Venezuela. Podemos llegar, cuando dicen futuro como seguro, ¿no? Otros dicen Maduro seguro, o no, suena igual. Es decir, si se llega a una situación en que uno no gana la elección en primera vuelta, y ahí viene el miedo de la oposición de decir, se inventan cualquier triquiñuela jurídica o con el tribunal electoral para desconocer el voto, es el camino que tuvo Maduro, así de simple. Ahora a mí me encantaría tener una maquinita que me permita hacer un miedómetro, algo que tú puedas apretar y el miedo se pueda medir, y en ese contexto diría, ¿quién tiene más miedo? ¿El gobierno o la oposición? En base a los miedos que ya ha relatado Francesco, ¿no? Pero hay otro escenario también. Bueno, en el tema de Ecuador ya se está hablando extraoficialmente de un muerto, ¿no? Habría que oficializar esos datos. Sin duda se va a complicar, creo, esta semana el escenario. El tema, esta semana han hablado varios miembros de la oposición en el marco de que en este momento tenemos conflictos latentes en Bolivia. Está por un lado el sector de los médicos, continúa en movilización. Está por otro lado la convocatoria de la Comcipo, en este momento están en huelga y ya el 7 empezaría su paro. Está por otro lado la marcha, la 10ª marcha de los indígenas en la Chiquitanía. Por otro lado, un conflicto latente permanente es el tema de los cocaleros, ¿no? ¿Y qué decían los miembros de la oposición? Obviamente algunos de los candidatos políticos, es de que ya dentro de la sociedad hay cierto miedo a que se esté gestando cierto tipo de enfrentamientos dentro de este marco del escenario político. Enfrentamientos que decían estos miembros de la oposición que pueden estar gestándose del lado del oficialismo para marcar esta agenda electoral. Entonces, yo creo que también hay sectores y puntos en los que hay este temor del miedo de enfrentamientos en estos problemas que están latentes. Yo creo que hay que poner muy bien los ojos en el tema de Comcipo, sobre todo, que va a iniciar sus movilizaciones esta semana, ¿no? Y te lo pongo entonces más fácil. ¿Quién tiene más miedo, el gobierno o la oposición? Bien, hemos gambeteado eso. ¿Quién tiene más miedo, las clases populares o las clases medias? La clase media generalmente ha dado hace mucho tiempo muestras de un miedo comprensible, ¿no es cierto o no? Pedro. Sí, digamos, sociológicamente es la clase media la que manifiesta más temor porque históricamente ha sufrido las consecuencias, digamos, de los desequilibrios. Cuando hay un desequilibrio campo-ciudad, o sea, La Paz siempre se ha sentido sitiada. Cuando hay desequilibrios, digamos, de tensiones sociales, repercute, digamos, en la clase media. Teóricamente es la clase media la que sufriría más el miedo, además porque ahora está interiorizando ciertos elementos y está jugando un rol bastante activo, digamos, en el momento político. Pero yo creo que esto habría que un poco, quizás, mitigarlo, calmarlo. O sea, hay varios aprestos de conflicto, pero no son lo que cualquiera hubiese esperado en el fin de 13 años o 14 años, digamos, de gobierno, que es bastante contestado, ¿no es cierto? O sea, Comcipo, las huelgas, los médicos, son fenómenos relativamente inocuos, no está causando una desestabilización, ¿no es cierto? O sea, el temor que yo tengo es que sí surjan los elementos que sí causan desestabilización a nivel del país. Se está poniendo otra vuelta en la agenda de discusión el tema del federalismo, ¿no es cierto? Y eso significa un rediseño del país. O sea, implica por un lado que el esquema plurinacional, ¿no es cierto?, que en el cual hemos estado tantos años, fue simplemente una declaración, ¿no es cierto? O sea, no hay. Aparentemente las autonomías como tal tampoco han satisfecho las expectativas de las regiones. Y debe haber otros elementos que hace, digamos, que una gran cantidad de gente reclame, digamos, la federalización y que los principales candidatos de la oposición lo tomen en serio. Alguien dijo que no hay que tener miedo a discutir el federalismo y el otro indica, no, eso ya está en mi agenda, digamos, o sea, es, digamos, el sentido de toda una región.
Entonces, en frente de una simple declaración, o sea, son el tipo, digamos, de pedidos que pueden desestabilizar todo un conjunto porque significa cambiar el modelo nacional que se tiene. Y nadie está preparado para discutir eso. Y eso puede salirse, digamos, de control bastante rápidamente. Ahora, por otro lado, es sintomático que esto aparece al inicio y al final de la gestión del MAS, lo cual, digamos, indica que mal el MAS ha podido controlar esto. O sea, en sus inicios cuando era débil y ahora cuando está, digamos, en posibilidad de dejar el gobierno, o sea, surge, digamos, este problema como un enunciado. No, pero del enunciado simple a que llegue a ser una movilización puede pasar, digamos, muchos problemas. Uno de ellos yo veo lo siguiente. O sea, es fácil hablar de, digamos, de una diferencia regional cuando se tiene cierta hegemonía incluso demográfica. Pero ahora cualquier región está llena de migrantes de cualquier lado. ¿No es cierto? Entonces eso significa problemas internos bastante graves que podrían surgirse y que ya no se resuelven como una región frente a otra. Se resolverían, digamos, casi en enfrentamientos, digamos, dentro de esta misma región. O sea, yo, para mí, hablando de miedo, este es el miedo que yo veo. Lo otro no, o sea, los médicos están en una huelga que a mi modo de ver va a terminar siendo impopular porque uno no puede quedarse tanto tiempo en huelga y afectar, digamos, a los enfermos. Con CIPO sí hay que tomarlo en serio, ¿no es cierto? La marcha de los indígenas no es la que fue en las anteriores marchas que motivó una gran atención. Entonces hay cosas que están germinándose, que no se le toma atención y que convendría un poquito relativizar, digamos, que no haya tanta tensión política incluso, porque a veces es la única manera de resolver problemas que incumben a todos y que no pueden estar en la agenda solamente de un grupo y no del otro. Dentro de los miedos, ¿creen que estaba este cabildo, el resultado del cabildo de Santa Cruz? Yo creo que el gobierno lo ha mirado con suprema cautela, ¿no? Las declaraciones que se ven son para ponerle paños fríos. Pero yo creo que todo esto traduce una pregunta grande. El tiempo en el que ha pasado la hegemonía. Y uno comienza a ver que, digamos, los problemas que parecían resueltos o atenuados resurgen. Por eso a mí me parece que, para retornar a mis ejes, el escenario peruano y el ecuatoriano nos presentan algunos dilemas independientemente de quién gobernase. El ecuatoriano, un ajuste económico, digamos. ¿Cuál será el grado que necesite la economía boliviana? Es una discusión de especialistas. Pero creo que la necesidad de un ajuste, eso pocos lo podrían negar. Probablemente el gobierno lo negaría porque está en campaña y probablemente los opositores también, porque hablar de ajuste no es nada para ganar votos. O sea, yo digo, ese es un escenario en el que ha pasado el boom económico. El escenario de la falta de hegemonía es un escenario también de probables problemas de composición de mayorías congresales, pero no solo en el Congreso, sino en la calle. Y uno ve en el Cabildo muchos mensajes, digamos. Yo veo a un gobernador Costas y al propio Óscar Ortiz yendo, pero un poco llevados a la fuerza, porque los organizadores son otros. Hay una disputa interna, quizás también más local, sobre quién va a ser el gobernador de Santa Cruz, y si Camacho va contra Costas, etcétera, una disputa. Los opositores que en general se suben, digamos, a ese, pero no sé si con toda la convicción, y hay, a mi juicio, un conjunto de mensajes variados, una especie de reafirmación del lenguaje del MAS, de que la calle es importante. Es increíble cómo la oposición también ha asumido ese lenguaje. O sea, mostrar gente en la calle es algo crucial. Pero ¿dónde está todavía el proyecto político ahí? Y por otra parte, ¿cómo se van a relacionar las regiones en Bolivia cuando pase el MAS? Yo creo que esa es una cosa que no hemos resuelto realmente. Y en la discusión ya más episódica sobre quién gana las elecciones, yo me pregunto cuánto resuelve en verdad, porque, digamos, ambos, tanto oficialismo como oposición, presentan esto como son dos rumbos diferentes. Pero yo no sé si el que gane va a poder evadir las crisis que hoy día comenzamos a ver, por lo menos en el horizonte. Bien, les propongo que luego los mensajes hagamos una suma de todos los miedos, disgregándolos. Miedo esto. ¿Está bien? Sí. Los mensajes, me olvidaba. Gracias a ¿quién te escribió? Bueno, no importa. Alberto Mendieta. Rolando Requena era el de la anécdota, dice, no lo tengo ni como ministro a Requena. ¿No era el mochoso Requena? Es probable, no lo de tengo. La seguridad política, ¿no? Bueno, él no. Sí. Bueno, gracias en todo caso por la aclaración. Luego los mensajes seguimos.
En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Sexualidad es cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. Me lo ha matado a mi hija. En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar. Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia. Era mi hermana. En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio. Mi hija ha denunciado, su concubino me la ha pegado a mi hija, por eso ha muerto. Está en nuestras manos. Hazlo, vive con respeto. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. La nueva televisión universitaria. Access piensa en los que están empezando un nuevo camino, en las nuevas pymes, las startups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados, los del primer empleo. Por eso ahora, con esta nueva velocidad, Access les da internet a todos ellos. 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses. ¿69? Sí, 69. ¿En serio? 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del 7º mes. Access, otro level. Es prestacional expresada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono y vamos a enumerar algunos de los miedos principales y discutirlo acá. ¿Cuál? Yo primero quisiera... Una característica del miedo es que el miedo lleva a decir mentiras. Y no, si uno tiene no anda miedo el burro de recibir una paliza de su padre, ¿qué has hecho? Le dice una mentirita, ¿no? Y algunos mensajes en la campaña apuntan a hacer decir al adversario cosas que no le han dicho, que no están en el programa, solo por infundir el miedo. Por ejemplo, si ganan ellos, van a eliminar los subsidios. Eso es totalmente falso, lo saben lo que le dicen, pero revela un miedo, que los otros puedan ganar. Entonces tiene que infundir miedo también en la gente para que hagan eso. Es decir, que la situación económica sea seria, como decía antes Gonzalo, pero que no es catastrófica. Yo soy más bien bastante optimista de que puede haber una continuidad, no de la bonanza anterior, con ajuste, con cosas, pero no estamos en la situación de Ecuador, menos de Argentina y de Venezuela. Posiblemente el contrato con Brasil, se va a renovar en condiciones más difíciles. Es decir, hay cosas con las cuales trabajar. Entonces, esto de recurrir a las mentiras muestra que uno tiene miedo. El segundo aspecto es la aparición de Xi. La aparición de Xi debería dar miedo, a mi criterio, al MAS. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, y me puede ayudar Pedro, hacemos una radiografía del electorado del MAS, no todo el electorado es progresista, sobre todo en temas de ética, en temas de moral. Hay sectores evangélicos, sectores también aymara, quechua, tradicionalista, que tienen conceptos heredados, digamos, de su familia, de sus padres, acerca de la ética, de la moral, de la sexualidad. Esta gente la que se va, para mí, hacia Xi y deja de votar por Evo. Gente que está en alguna medida descontenta por la actuación antidemocrática, autoritaria, etc. Ha habido un hecho que a mí me ha llamado mucho la atención, hay que dimensionarlo a lo que es. En la UPEA se ha hecho un simulacro de votación, lo tengo el resultado, lo ha mandado uno de los docentes, Ramiro Llanos, que ha sido director penitenciario, creo, nacional.
Bueno, él ha hecho, no sé si solo en la Facultad de Derecho, lo ha hecho en general, un simulacro de votación y resulta que Chi tiene 12% en la UPEA. Llama mucho la atención. Entonces, si lo comparamos con el resultado que tienen Ortiz, 1%. Es decir, el alto, etc. Pero Evo, 28% en la UPEA y Carlos Mesa aparece con 38%. Este 12% es lo que le falta a Evo, a mi criterio. Y Pazzi se queda con un 3%. Es un simulacro, es una cosa así, pero es una señal para mí, es un indicio de a quién le quita votos Chi. No le quita votos. Pero te ha sido un poco... El miedo a la economía, ¿tú crees que... Como lo veo muy optimista, Francesco, que la economía va a estar bien o más? No, no va a estar bien. O sea, va a estar estable. No es catastrófica, ¿no? Sí, yo también coincido en eso, pero también en el punto de qué se le está generando con esta visión del miedo de parte de los partidos políticos en los votantes, y me quiero enfocar en los votantes en este momento que están indecisos. Y al hablar de votantes, y esto es también el eje etario de los 18 a los 25 años, que es el 5% del padrón electoral, y que están indecisos, que son 326,000 en toda Bolivia. ¿Qué se le está ofreciendo? ¿Qué necesitan en este momento los jóvenes entre 18 y 25 años? Estos famosos millennials que en este momento están pensando en el medio ambiente, en los derechos humanos, en el activismo. Yo no creo que a ellos, por ejemplo, les llegue un aparato de campaña electoral ligada al miedo. O sea, ellos quieren otro tipo de certezas, están en la inseguridad porque no se sienten realmente identificados y no sienten la certeza de que estos candidatos en lo absoluto sientan también lo que ellos sienten. En este caso, 18 y 25 años, lo que decía, son claros ejemplos de lo que hoy se está manejando en unos escenarios tan diferentes que son los escenarios medioambientales, derechos humanos, el activismo. Así que ya hay otro sector que también es el de 26 años a 34. Y ojo, 5.9% del padrón electoral. 433,000 personas de estas edades no saben por quién votar. Y a ellos habrá que ver en este porcentaje, son personas en su mayoría profesionales, adultas, que tienen familia. ¿Qué mensaje les llega a ellos? Si les llega el mensaje de que si Evo no va, en nuestro país se va a ir, pero vamos a tener una crisis económica, ¿será porque en este marco, estamos hablando de 26 años, generalmente 26 años ya una persona está saliendo profesional? En Bolivia hay una grave crisis de desempleo de los nuevos profesionales. Entonces, ¿qué será lo que le está llegando a él? Por un lado hay desempleo actual, pero por otro, ¿qué están ofreciendo los nuevos candidatos? Entonces, yo sí me voy a la base más de la incertidumbre, porque no creo que en este eje etario les esté viniendo este tema del miedo, de la economía y de todo este caos que podría haber. Ellos lo que necesitan es respuestas, certezas, ¿no? Pedro, en el tema económico. Sí, yo creo que la economía va a jugar un papel coadyuvante en las tensiones, quizás no principal. O sea, sea cual sea el próximo gobierno, es difícil mantener un nivel de crecimiento permanente, y parece ser que es una constante la economía, sus subes y bajas. Eso hay que tomarlo como algo, digamos, inevitable. Lo que va a estar en juego es la capacidad del futuro gobierno de poder controlar, digamos, esas alternativas. ¿No es cierto? No sabemos a quién jugará mejor, ¿no? O sea, si al que ya está habituado un poco a controlar este aspecto, o quien pretende, digamos, reemplazar, digamos. Porque en el caso, digamos, que haya un cambio de gobierno, parte del electorado de Mesa va a exigir también un cambio en ciertas cuestiones económicas. Y ese cambio va a ser difícil justamente para no bruscar, digamos, y no provocar, digamos, una posible tensión, una posible crisis. Pero si se lo maneja adecuadamente... ¿Qué cambio, por ejemplo, Pedro? ¿Qué cambio en el asunto económico? Es decir, bien, tenemos empresas deficitarias, pero más empresarista Evo Morales, difícil. Ya, sí, pero mira, por ejemplo, una cuestión tiene San Francisco, o sea, la gente no ve que en el fondo, digamos, una base de apoyo a Evo Morales es de tipo conservador. Es una de las grandes ironías, digamos, de Bolivia. O sea, Evo Morales se ha puesto como al mismo tiempo como una persona que garantiza o que teóricamente promueve, digamos, un gran cambio, pero su base, digamos, de apoyo es bastante estable, bastante tradicional. Como reflejo, digamos, parte del apoyo que tiene Mesa es de gente que está esperando un cambio fundamental en la economía.
de tipo liberal, digamos, más allá de Macri incluso. Y de la misma manera que un sector descontento provoca necesariamente cierto resquebrajamiento, es posible, digamos, que Mesa pueda sufrir esas tensiones si es que llega al gobierno. O sea, la única solución parece, digamos, contradictoria es tratar de no bruscar y seguir, digamos, los cauces hechos. Pero en una campaña electoral y en una previsión electoral eso también no es, digamos, halagador, no consigue votos. O sea, la gente está buscando discursos, digamos, que puedan diferenciarse. Entonces, tanto, digamos, a mi modo de ver, tanto Evo como Mesa, que son los dos principales que están en contención, sufren estas contradicciones y pueden tener al interior estos límites que si no los controlan, interiormente pueden provocar su propia desestabilización. ¿Quién le teme al federalismo? ¿Vas a hablar del tema? Nadie ha podido abordar dos miedos que yo creo que dirigen el comportamiento electoral de la base opositora y de la base oficialista. En la base oficialista yo creo que la adhesión al MAS, fuera de muchas razones, se explica también por el miedo a perder el pacto de consumo que el MAS instaló. Y yo creo que hay mucha gente temerosa de que la oposición no gobierne para ella. Y creo que eso es, digamos, lo que solidifica la base electoral, porque a ratos uno se pregunta, cuando escucha, digamos, demasiadas voces opositoras, dice, che, ¿quiénes votan por Evo, no? Porque tiene un tercio del electorado, ¿no? Tampoco no es despreciable después de 14 años. Perdóname, ¿cuál es ese pacto de consumo? O sea, lo que digo, el pacto de consumo es aumentos salariales regulares, bonos, doble aguinaldo. O sea, estás entregando plata a la economía porque la gente gaste más. Y la gente ha gastado más. Y las clases medias yo creo que han crecido en número. Cuán sostenible, cuán estable es una discusión de economistas, pero creo que es parte de la política de este gobierno haber ampliado el consumo. En una economía más ajustada, probablemente eso, incluso si Evo fuera reelecto, es posible que algo de eso se tenga que vivir. Pero yo creo que ese es un miedo instalado en la base electoral más adherida a Evo, fuera de cuestiones de identidad, que creo que también juegan un papel. Es decir, la gente teme que no haya bonos, que no haya... O que, por ejemplo, yo creo que la cercanía al mundo corporativo, uno escucha en la oposición ese desdén por el mundo corporativo, y yo creo que hay un mundo corporativo real en Bolivia que se ha sentido cercano a ir a Palacio cada vez que ha querido, más que en otros. Entonces, también esa cercanía, yo creo que hay un temor a perder la cercanía al poder. Y en la oposición, yo creo que la base opositora teme la clave, mayor del discurso opositor en estos años, la dictadura. Dictadura, democracia. Creo que en esa clave se maneja, y sobre ese miedo se maneja la mayor parte del voto opositor. Lo curioso es que, da una idea de cuán inacabado está este ciclo, que nadie pueda abordar los dos miedos, que nadie pueda plantear un acuerdo para rebajar la tensión de los dos miedos, y que cada bloque tenga que jugar casi inexorablemente a su propia base electoral. A mí me parece que esa es una muestra no solo de las tensiones que vivimos, sino probablemente las que vamos a vivir. Pero es curioso, que nadie se ha animado ni se anima en esta campaña, y uno esperaba que algo ocurriera con el periodo de campaña de los últimos 30 días, pero los spots más inocuos todos no han podido ser. Nadie apela a una base electoral ajena. Nadie ha tratado de invadir otras, salvo Chi, quizás, que bueno, invadir es un concepto muy ajeno, creo que cuando uno crece de la nada. Pero en los otros casos uno ve dos polos atestados por sus propios miedos y sus propios anhelos, pero a los que nadie les habla en conjunto. Y yo creo que eso, para hablar un poco del tema regional, yo veo en el Cabildo demasiados mensajes como para darles un carácter unívoco. Eso sí, un mensaje en bloque opositor. Yo creo que eso está claro. Pero uno ve desde neofalangismo hasta liberalismo cruceño y hasta, digamos, cierto deseo de sacarse selfies con el Cabildo sin mayor eco político. Creo que muchos personajes básicamente han ido para eso. Y la nueva pregunta es, ¿qué papel va a jugar Santa Cruz respecto de Evo Morales en el futuro? Yo creo que hoy día había unas declaraciones del ministro Romero respecto al Cabildo que decía, habrá que ver esto del federalismo. O sea, me pareció que no era habitual la cautela en un gobierno que más bien se caracteriza por lanzar escopetazos verbales cada vez que oía algo en contra.
me parecía que por lo menos en las primeras declaraciones había una curiosa cautela. Ahora, ¿alguno de ustedes cree que el 10 de octubre va a replicarse en La Paz lo que pasó en Santa Cruz? Bueno. Por lo menos en número de personas, no creo. No creo, no, nunca ha habido, digamos, ni hay capacidad en la Plaza San Francisco para hacer eso, ¿no? Se presta el Cristo con todas las avenidas que tiene. Pero lo que se quiere, yo entiendo, al llamar a este cabildo del 10 de octubre, es mantener el espíritu de la protesta, de la bronca, que es parte, ¿no?, de la preparación a las elecciones. Que se vea que la gente no está resignada a aceptar que el 21F ha sido pisoteado y que los candidatos no son constitucionales y todo lo demás. Yo quisiera volver un momento, pero a lo de la economía. Ya dijimos en otros programas que los frentes y el gobierno los candidatos oficialistas eran esquivos a hablar de economía, ¿no?, por el tema de la percepción. La gente percibe, ¿no?, que todavía la cosa funciona, sabe que hay problemas, que hay que hacer ajustes. De esto están convencidos todos, los datos están allá, pero que no es el problema principal. Y han escogido otras estrategias. La oposición no va a ir en contra de la percepción de la gente, ni el gobierno necesita profundizar, escarbar en el tema de la economía porque saltan todos los problemas que hay, aunque últimamente ya han empezado a hacerlo. Hay una entrevista, un artículo en realidad en El Deber de hoy del ministro Arce Catacora, donde hace la loa a la industrialización, pero como si fuera una taza de leche. Según el ministro Arce Catacora, todo funciona a la perfección, tenemos la industrialización del gas, el litio y hasta que sabemos que hay problemas en cada uno de eso y problemas que están poniendo en duda su factibilidad inclusive, aparte los retrasos inmensos que ha habido en la planta de urea, los elefantes blancos de San Buenaventura, de Quipus que van saliendo. Pero algo ha tenido que salir en defensa de esta pseudo-industrialización que en realidad ha sido un gran derroche de dinero. La línea, la estrategia de la oposición ha sido ver el talón de Aquiles de Evo Morales para la gente, no para los especialistas. Quién sabe, la economía también, el modelo extractivista no nos lleva a nada. Pero es el tema de derechos humanos, el tema de las democracias, el tema del autoritarismo, el tema de las instituciones. Entonces, cada uno escoge, ¿no?, las debilidades del adversario para poder hacer eso. Esto es lo que ha pasado con el tema económico. Ahora bien, hay un grupo que debería estar con miedo, hay un grupo dividido con miedo, hay un grupo que tiene influencia en el medio, son los medios de comunicación. ¿Tienen miedo los medios de comunicación? ¿Tienen miedo los periodistas? ¿Sabe quién me va a contestar eso? Sí, Claudia Sol. Bueno, antes de eso, me parece en la intervención de Waldo Albarracín en el Cabildo ha sido muy bien recibido su discurso, ha sido elocuente en la defensa por el voto y en el tema de la convocatoria del 10 de octubre. Y ya en este tema de los miedos hay esta crisis en el tema de la clase media de la ciudad de La Paz, ¿no? Una cosa es la convocatoria en la calle que ha sucedido en Santa Cruz y otra cosa es en la ciudad de La Paz. Parecería que hay mucho temor de salir a las calles, ¿no? Se ha convertido en eso de no participar en cabildos y yo me temo de que no pasen de unas 20.000 o 30.000 personas para este 10 de octubre. En ese marco hay mucho reto, por ejemplo, que han lanzado muchos miembros desde Santa Cruz diciendo justamente esto, ¿no? ¿Cuánto será el nivel de convocatoria de Waldo Albarracín allá en La Paz? Y bueno, viendo en esto de los medios de comunicación, yo puedo afirmar que tengo miedo de algo en este marco de las elecciones y es el tema de la desinformación. Hemos normalizado en nuestro país el marco de que en todo este aparato mediático hemos discutido dos temas comunicacionales en el marco de la campaña electoral. Uno ha sido este debate que ha sido llevado adelante en Red 1, el debate vicepresidenciable, donde no se ha sacado más que dos cosas, que han sido una, la respuesta y la pronte de Shirley hacia el vicepresidente diciendo que no sabe sumar, solo dividir y restar. Se quedaron con eso. Lo otro ha sido esta entrevista en Unitel, esta entrevista que le hicieron a Carlos Mesa. ¿Qué se quedó de la entrevista?
el concurso de belleza, ¿no?, de la presentadora, no se quedó más nada. Y nos hemos naturalizado tanto la carencia de debate en este país que a estas alturas deberíamos estar discutiendo las propuestas de los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, que ellos estén frente a frente, que debatan, que se pregunten, que uno le pregunte a uno, ¿es verdad que has recibido dinero por la campaña? Y el otro le pregunte, tus decretos han generado esto, ¿es verdad? Cosas así que no han habido y la gente está totalmente desinformada porque obviamente el debate es un proceso democrático, no lo están sintiendo. Entonces, me temo que sí, en este marco de las campañas electorales sí ha habido un fenómeno que ha sido claro, gracias a esta encuesta vetada de la UNSA y de Jubileo, de cómo se está manejando en el aparato mediático. Pocos medios de comunicación creo que están llevando adelante, cuesta mucho llevar adelante este tema de la igualdad en las entrevistas a los partidos políticos en los medios de comunicación. Algunos rechazan. Debo decirte que posteriormente a la entrevista en Unitel de Carlos Mesa canceló algunas entrevistas en medios de comunicación. Así que es de verdad un tema duro para los medios de comunicación en este aparato, pero me parece que lo más importante es de que creo que hay una población bastante desinformada en este momento acerca de las propuestas, ¿no? Pedro, ¿cuál es tu miedo, si tienes alguno? Sí, mira, voy a retomar algo que preguntabas antes sobre esto del cabildo. No es la primera vez que Santa Cruz hace un cabildo, ¿no? Al menos en los tiempos inmediatos. Ya hubo un cabildo hace algunos años. Y en La Paz no hubo una reacción similar, ¿no es cierto? Pero hubo otra reacción un poco después cuando se tocó el tema de la capitalía. Y la cantidad de gente que se congregó en el Alto, porque el Alto es el lugar, digamos, apropiado para reunir gran cantidad de gente, fue el doble por lo menos de lo que se reunió en Santa Cruz. Y ustedes recordarán que después que hubo ese cabildo en La Paz, ¿no es cierto?, ya no se volvió a tocar el tema de la capitalía. O sea, a mí me parece que si se hace un cabildo en términos politizados, en La Paz va a ser un fracaso, porque La Paz se mueve en términos generales. Contrariamente a lo que se dice, yo creo que hay un sentido menos regionalista en La Paz. Hay un regionalismo, por supuesto, pero un regionalismo que mira a la nación. Mientras en otros lugares hay un regionalismo que solamente puede mirar a su región, a su local, ¿no es cierto? Entonces La Paz se mueve y con fuerza cuando ve, digamos, un atentado a su manera de ser, pero con una dimensión nacional y no estrecha. Contrariamente a lo que se dice, me parece que La Paz es más cosmopolita que Santa Cruz mismo. En una sociedad que se la ha tildado muchas veces de innovadora, emprendedora, etcétera, tenemos expresiones políticas bastante que contradicen, digamos, lo que se esperaría en Santa Cruz, y sucede al revés en La Paz, en una ciudad que se la cree eminentemente conservadora en el mal sentido de la palabra. O sea, hay una visión, digamos, más amplia, una expectativa política diferente. Entonces, ahí iría mi miedo, que esto se desboque, digamos, o sea, que pueda surgir un regionalismo, que pueda haber el tema de capitalía que surgió después del Cabildo del Millón en Santa Cruz, que surja la frustración del sur de Potosí, que surja la inestabilidad de Tarija, es decir, que surja todo ese malestar nacional que todavía tenemos, y que en vez de contribuir, digamos, a crear la nación que estamos haciendo todos desde diverso punto de vista, o sea, la perjudique un poco. Suscribo. Me voy a guardar esta partecita para ver si es que tenemos algún medio de comunicación en el futuro que pueda difundir esto que dice Pedro. Me temo que es un miedo absolutamente presente en este instante, ¿no? Yo sigo con el cabildo, porque me parece que algunas ecuaciones, a partir de lo que se dice, parecen más sencillas de lo que después muestran las conductas. Porque digo, la consigna del federalismo con la que cierra el cabildo suena en Santa Cruz estupenda, y los políticos de oposición tratan de manejarla, pero no sé cuál de ellos se animaría a hacer campaña con la consigna federalismo en Occidente. Entonces yo no veo esas ecuaciones, digamos, del todo. O sea, ¿cómo se hace una ecuación que englobe a dos audiencias que relativamente sobre temas importantes piensan distinto? Creo que es algo que nadie se anima a hacer. La participación de Waldo Albarracín yo la veo como un hambre de política muy clara. Incluso yo me animo a interpretar que gente que tradicionalmente era cercana al viejo MSM todavía tiene una ansiedad de participar en política. Creo que Waldo es claramente una figura, y yo lo veo en dos acciones concretas: la encuesta de Jubileo y su presentación en el canal, que fue, digamos, como un acto de desafío al Tribunal Electoral, que me pareció que tenía
un claro deseo de mostrar un liderazgo. Y por otra parte, la presencia de Waldo como figura pública paceña en el Cabildo. La pregunta es otra vez, ¿cómo se hace para que el proyecto opositor que finalmente aglutine sea mayoritario con tantas audiencias? Yo creo que esa es una de las principales preguntas que todavía la oposición no acaba de responder, es ¿cómo podría? Yo creo que desgraciadamente la fractura de las alianzas posibles ha quebrado ese escenario. Y creo que uno de los desafíos opositores es ¿cómo gobernarías con todos los que tienes que gobernar con mensajes tan trozados, ¿no? El problema es ese, ¿no? Que el gobierno se ha salido con la suya en eso de dividir para reinar. Sí. Porque en Oriente ha calado el asunto del federalismo y en Occidente lo miran de lejos. Salvo en Potosí, quizás. Sí, sí. Yo relativizo un poco la consigna del federalismo. Es una consigna siempre presente en la cultura de Santa Cruz. Es como preguntarle, ¿la quieren a su mamá? Todos levantan la mano, la quieren a su mamá. Pero hay cosas muy específicas, muy objetivas que se han aprobado en ese cabildo. Por ejemplo, el desconocimiento del resultado electoral en caso de producirse o de comprobarse un fraude. El miedo al fraude está en esa resolución y ahí hay una decisión muy concreta de una rebelión civil, una resistencia civil, algo así, si hay fraude. Y sabemos que fraude puede haber inclusive algunos elementos de fraude están en marcha con el padrón electoral, con el acarreo de gente de un departamento a otro, lo van a llevar el día antes y van a votar donde no residen porque se han inscrito, ya los han inscrito allá. Lo de Pando Beni, Pando Riberalta, ahí está tan claro y no ha habido una investigación bastante exhaustiva de ese aspecto. El control del voto en el campo. ¿O no? Hay una manera donde no puedes acceder a muchos lugares, entonces los dirigentes se dan manera para controlar eso. Ahora, todo es posible. Quién sabe, la cosa peor sería desconocer el resultado de las elecciones. Por eso hay que estar alerta, porque el miedo al fraude no es solo del Cabildo, yo creo, hablando con mucha gente, es el miedo que uno tiene. Por eso dicen, igual va a seguir Evo. ¿Por qué? Porque si no gana, lo va a hacer a la buena, lo va a hacer a la mala. A este miedo hay que oponerse, a este miedo hay que resistir ejerciendo todos los derechos civiles y exigiendo que se respeten cada voto, el voto de todos los bolivianos. Bien, en todo caso, tenemos el próximo domingo más, tenemos un pentágono. Sí, tenemos un pentágono. ¿Y el siguiente y es la elección? Sí. Hay que aprovechar el próximo domingo, no sabemos qué va a pasar y ese día de la elección, por ahí es el último pentágono, nadie sabe. De todas formas... Tiene miedo, ¿no? ¿Tienes miedo o tienes la alegría? Qué alegría tengo. Pedro, te agradezco mucho por haber venido. A Claudia te le agradezco menos porque ya es de la casa prácticamente. Gracias. Es de la casa, ¿no? En todo caso. Ahí está. Gracias. Doctor. Don Mario. Físico. A Liz Burgos y a Jimena Calvimontes por haber hecho la producción de este programa. A ustedes por habernos seguido acá. ¿Y a quién más? A Facebook Live. A la gente de Facebook Live. Facebook Live, que estábamos ahí. Hola, gracias. Será hasta el próximo domingo.